Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar. Permanecer y no retroceder es el título de este mensaje. Nos vamos a enfocar la mayoría de los versículos en Hebreos 10. Un capítulo muy poderosísimo. Si usted lo lee desde el principio hasta el fin, nos muestra toda la obra de la cruz, la importancia que tiene el hombre para Dios. El libro de los Hebreos es para los judíos que habían salido de la religión judaica y se habían convertido a la fe de Cristo y estaban siendo muy perseguidos. Y él está estableciendo primero, en los primeros capítulos, la supremacía de Cristo, la realidad del que venció en la cruz. Y después comienza a mostrar el nuevo pacto, porque había un pacto antiguo que caducó en la cruz. Y este nuevo pacto es un pacto de gracia, de amor, donde Cristo no nos visita, donde Dios no visita al hombre, donde Cristo habita en el hombre, habita en un corazón que se ha rendido a Él. Este capítulo 10 tiene 39 versículos potentes y poderosos. Y está hablando, por ejemplo, que a Dios no le gustaban los sacrificios ni los holocaustos, porque cada año se mataban corderitos inocentes que tomaban el pecado del pueblo. Y el sacerdote ponía la mano y comenzaba a repetir, a hacer recuerdo de todos los pecados del pueblo. Y a Dios no le gusta escuchar eso, porque en la mente de Dios, cuando usted y yo estábamos en pecado, Dios nos vio en Cristo. Dios nos vio sirviendo, hablando de Él. Dios nos vio ministrándole, adorándole. Esa es la mente de Dios. Entonces, qué importante es entender lo que el rey David en el Salmo 40 habló por el Espíritu Santo inspirado, pero el apóstol Pablo lo replica en este capítulo 10. Y dice que Cristo mismo está hablando por el Espíritu y diciendo: no te agradaron sacrificios ni holocaustos, mas me preparaste cuerpo y he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Y en esa voluntad, dice el apóstol Pablo, somos santificados. Y después comienza a mostrar esta obra maravillosa de la cruz, donde dice que se abrió el velo de la carne de Jesús. Se rompió también la cortina del templo, que era muy gruesa, y se rompió para tener acceso al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Es donde está Dios. En este nuevo pacto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En su corazón. Entonces ahí es el lugar santísimo. Ahí usted tiene una audiencia continua con Dios. Usted está hablando con Él todo el tiempo. Tenemos esa comunión, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces dice este pasaje que no le gustaba a Dios escuchar el recordatorio de los pecados de una y otra vez, porque en la mente de Dios, Él no nos veía pecadores. Aun cuando estábamos pecando, de las peores maneras puede ser, de las peores formas, Él no te veía como un pecador. Nos veía santos, perfectos y completos. Nos veía en Cristo, nos veía adorándole, obedeciéndole, nos veía rindiendo el corazón, nos veía hablándoles a otros de Dios. Y así nos ve hoy en Cristo. Y aquí sigue diciendo él: por tanto, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre.
tengan una conciencia limpia y ríndanse al amor y a las buenas obras. Profesen por la fe la victoria, hasta que llega, bueno, esto está antes de todo lo que ya he hablado, pero dice este capítulo 10, el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue esa ofrenda? Fue el sacrificio de su vida rendida y entregada. ¿Para qué? Para volvernos a Dios y para hacernos como Él es, santos, perfectos y completos. La NBI dice, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Por qué razón? Porque la obra en el espíritu, en tu espíritu, en mi espíritu es instantánea. Ya somos en el espíritu santos, perfectos y completos. Pero en el alma es una obra progresiva. Es un proceso que comienza ese día uno que aceptamos, que entregamos nuestro corazón a Cristo. Entonces, esos son los procesos del alma para alinear el alma a la voluntad de Dios y no vivir esclavos de una naturaleza vieja, pecaminosa, que es la fábrica del pecado. Y aquí, en este mismo capítulo 10, el 26, dice, es una exhortación a no pecar después de renovar el entendimiento, después de la verdad. ¿Por qué razón? Porque por eso es que muchos vuelven para atrás, se desaniman, porque su mente todavía está en el viejo pacto, todavía está en su esfuerzo. Ven la obra en su propio esfuerzo, no la ven en lo consumado de Cristo. Entonces, aquí es tan importante reconocer que toda la palabra nos lleva a un solo punto, a un solo lugar, a Cristo. En Él no hay condenación. A los que están en Cristo no les ha dado ninguna condenación, tiene a los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No lo hay. Pero ¿qué pasa con el pecado? Si nos damos cuenta y conocemos esta obra consumada, la cruz trató con la fábrica del pecado, que es el viejo hombre, o llamado la carne, o llamado... Esto es importante entenderlo, conocerlo. Que nos esclavizaba, no teníamos opción, éramos esclavos a someternos a sus designios, a sus deseos. Pero Cristo en la cruz trató con ese viejo hombre, lo despojó, lo despellejó y lo sometió a la cruz. No está extinguido, pero ya no puede sobrepasarte, ya no te puede esclavizar. Ha sido derrotado. Pero como tenemos un libre albedrío, nosotros decidimos quién nos gobierna. Si el Espíritu de Dios, de Cristo, o este viejo hombre. Pero los pecados que cometemos después por ignorancia o por accidente no deberían ser algo voluntario. ¿Sabe por qué? Porque lastima el corazón de Dios. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, el pecado voluntario, decir, ¿qué me importa? Hay un pecado de descuido cuando dejamos de rendir el corazón, nos enfocamos en lo temporal de la vida y comenzamos a descuidar esa comunión y somos débiles a las tentaciones. Entonces aquí nos dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de todo lo que es relatado, después de esa obra gloriosa que nos sacó de la muerte, de la esclavitud y nos estableció en Cristo en el lugar santísimo, dice,
Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No queda más sacrificio por los pecados. Pero tenemos un testigo muy poderoso en Primera de Juan 1:7, que dice que si después de conocer a Cristo, si hemos pecado, abogado tenemos junto al Padre a Jesucristo, que nos lava y nos limpia con su sangre de todo pecado. ¡Qué descanso, oiga! No descanso para pecar, descanso por si hemos pecado. Entonces, es que este Dios por todos lados nos ha mostrado su gracia. Amados, el que no permanezca en Él ya no sé qué es, testarudo, no entendió, no sé. Pero, ¿cómo? ¿Opa? Opa. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Porque ¿qué más queremos? ¿Dónde más Dios va a hacer? Pero ¿saben qué, amado? Esa es su naturaleza. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero es que eso a mí me sacude. Porque ¿será que, dice, nuestra incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Él es fiel para siempre. ¿El pecado dónde nos lleva? A una vida de derrota, siendo que nuestra posición es de victoria. ¿A dónde nos lleva? A una vida de incertidumbre, de escasez, de miseria, de no madurar, de vivir siempre siendo la víctima y que el otro siempre tiene la culpa. ¿Por qué razón? Porque nunca queremos asumir nuestra responsabilidad. Así que ya no queda más sacrificios por los pecados. Ya fue sacrificado el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero queda la sangre que nos limpia. El verbo está en tiempo presente continuo de todo pecado. Esto es amor, esto es gracia. Estamos entrando a un nuevo año y necesitamos entrar sin pesos, sin cargas, hacer cierres con personas que hemos lastimado o si nos han lastimado, hacer la paz. Necesitamos entrar con una mente renovada para no retroceder por cualquier cosa, sino para permanecer y más bien avanzar. ¿Sabe qué, mis amados? El que no avanza, retrocede. No te quedas en un sitio, no te quedas estático. Eso lo dijo Heráclito y me lo he agarrado así. El que no avanza, retrocede. Yo tuve un sueño, le cuento un día. Estaba volviendo a manejar después de muchos años y con terror porque me metían en la mente, no, ya no es igual que... Y así tardaba horas para cruzar las avenidas y el Señor me habló en un sueño, mostrándome las circunstancias, pero una voz me dijo, el que retrocede se reduce. Claro, porque lo que nosotros avanzamos es por fe, mirándolo a Él, no mirando nuestra capacidad, nuestro desempeño, nuestra fuerza. Es concentrada en el que venció. Entonces aquí, en este capítulo 10, que es muy poderoso, aquí el apóstol Pablo, creo que es el autor de este libro, está recordando a estos judíos que se habían convertido, que se habían convertido al Señor, habían dejado la religión judaica por las obras y ellos estaban viviendo por la fe. Pero estaban desanimados porque tenían mucha persecución, les quitaban sus bienes, los encarcelaban. Entonces Él les está recordando. Qué bueno recordar
la obra de la cruz, lo que Dios hizo. Cuando estés desanimado, mira la cruz, mírate en Él, victorioso, bendecido, resucitado. Y les dice, recordando la revelación y la herencia que tenían en Cristo, para no retroceder en los tiempos difíciles. Y aquí les dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. Es que eso es lo que pasa. Cuando hay la revelación de la verdad del Hijo, las tinieblas se enfurecen y arremeten. ¿Para qué? Para desanimarte. Pero las tinieblas no tienen la autoridad para hacer algo sin que Dios lo permita. Dios es soberano y lo que Él permite tiene propósitos eternos. Que cuando vamos madurando, vamos comprendiendo que no son situaciones para destruirnos, sino para formar a su Hijo en nosotros, para formar su carácter. Entonces les dice, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La NBI dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa. A los que permanecen. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Permanecer. El que permanece en Él lleva mucho fruto. Entonces aquí estos habían pasado esos procesos con fe, creyéndole a Dios. Habían entendido que lo que Dios había dicho de la historia, de lo que iba a suceder, sucedió. Estaban en la fe, no estaban en dudas, dudando de Dios, pero sí estaban siendo muy, muy atacados. Pero ahí el Señor les habla y les dice, tengan ánimo, la recompensa que ya Dios les ha entregado es una realidad y la pueden tomar solamente por la fe en Cristo, en el Hijo de Dios. Y esto también nos está hablando a nosotros. Y les hace recuerdo de la fe de que ellos habían creído. Esta palabra en Romanos 1:17, el justo vive por la fe. La fe no es una herramienta de la que nosotros podamos prescindir o no utilizar cuando queremos o no queremos. La fe es la vida del justo. El justo vive por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Él estaba diciendo, ya ustedes se han rendido, han entregado todo. Les falta una cosa más. ¿Cuál es? Continuar. Si ustedes le creían a Dios, entendieron que lo que Dios dijo en la historia, en las profecías, se cumplieron y se cumplió. Lo que venían esperando del Mesías, ustedes lo han visto. Ahora les falta una sola cosa. ¿Cuál es? Continuar. ¿Cómo? ¿Cómo comenzaron? Creyendo, confiando por la fe. Mis amados, la fe de los justos. No somos justos por nuestras obras, somos justos porque hemos creído. Abraham, el padre de la fe que lo llama la Biblia, no fue justo por sus acciones, por sus obras. Fue justo porque le creyó a Dios. En un tiempo de gran depresión y tribulación, le creyó a Dios. Entonces la fe, mis amados, es desde el comienzo de tu vida en Cristo, continúa, y esta vida de fe, Él la perfecciona y Él la termina. El que comenzó la buena obra,
la perfeccionará y la terminará en nosotros. ¿A qué nos llama? A continuar en la fe. ¿Cómo? Arraigados y cimentados en el amor y en la fe de Cristo. Entonces, no perdamos la confianza, porque tiene un gran galardón. ¿Cuál es el galardón de esta confianza? Dice el apóstol Pablo, una sola cosa hago. Una sola cosa hago. No es que ya lo haya alcanzado todo, pero una sola cosa hago. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamado? Para ti y para mí. Conocer a Cristo y darlo a conocer. ¡Qué glorioso! Me emocioné. Ayer estaba viernes y sábado, para mí son días, no miro celulares, no hablo con nadie, pero algo me llamó la atención así en el chat del consejo. Nercy puso un video de nuestra amada, hablándole a su empresa, hablándole de Cristo. Me tocó así tanto que dije, Señor, gloria a Dios. Donde hay un hijo de Dios, una hija de Dios, esos subalternos, esos dependientes son bendecidos. Reciben palabra de vida, de verdad. Entonces ya sabemos que la fe, iniciamos con la fe, pero continuamos con la fe. Y cuando Él vuelva, vamos ahí el Señor, lo más grande de todos los dones y todo, dice que es la fe, la esperanza y el amor. La fe es tan necesaria que la fe es parte de nuestra naturaleza. Porque si tenemos a Cristo, Cristo es la fe. Él es el autor de la fe y el consumador, el que la desarrolla en nosotros. Pero también es un don. ¿Usted sabía que la fe es un don, es un regalo que Dios nos ha dado? Es un don, pero también es un fruto de la nueva creación. Entonces aquí nosotros vemos a estos héroes de la fe. ¿Quiénes eran? Hombres y mujeres comunes que simplemente le creyeron a Dios. ¿Pero qué hicieron? Vamos a ver el relato de algunos. Ahí en la genealogía de Cristo hay una ramera. Porque Dios no está diciendo, este es mejorcito, lo separo. Este no cometió... No. Toda la raza humana estaba en el pecado, que es esa vieja naturaleza. No hay categoría de pecados, es el pecado. Y eso provoca ya los pecados. Entonces dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué hace la desobediencia, amados? ¿Qué provoca la desobediencia? Muerte. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Los espías eran los que habían salido de Egipto y fueron a ver la tierra que Dios les había prometido, una tierra espectacular. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que adulteró, pero un hombre que se arrepintió. Si la cuestión no es, porque todos somos débiles, la cuestión es reconocer, arrepentirnos y seguir como siguió este hombre. Permaneció en Cristo, pasó sus consecuencias, porque las hay. Eso nos quiere evitar el Señor. Así como de Samuel y de los profetas, sin contar a los primeros que habla de Noé, de Abraham, el otro Enoc que subió, caminó 300 años con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Oiga,
es que eso pasa con usted y conmigo. Cuando usted le cree a Dios, es uno con Él. Ese viejo hombre, esa vieja mujer desaparece. ¿Y a quién ven? Dígalo, a Cristo. Entonces, ¿qué hicieron estos héroes de la fe? Que le creyeron a Dios, que no eran hombres tan impecables, intachables. Eran hombres fallos, pero le creyeron a Dios, se rindieron a Dios, se humillaron en su presencia y continuaron a pesar de sus fallas creyéndole. Y dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ellos eran menos y los ejércitos habían como 185,000 extranjeros que venían en contra del pueblo de Israel. Y ellos eran pocos, pero ¿qué hacían? Clamaban a Dios. Y un solo ángel los sacó de combate a todos los 185,000. Había otro rey que después se torció, se apartó de Dios, dejó de confiar en Dios, pero cuando estaba necesitado, cuando venía un ejército de Etiopía con carros errados, con un ejército multitudinario, él clamó y le dijo, Dios, tú salvas con muchos o con pocos, por favor, ayúdame. Y lo salvó. Hombres de la fe. Un rey de Israel. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mira el poder. Mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate. Ellos no quisieron. Si esto es cuestión de dónde está tu tesoro, la salvación tiene que ver con un cambio de tesoro. Dijeron, no queremos vivir más aquí en lo terrenal. No queremos ser rescatados de esto. Queremos estar con Él. Lo habían conocido. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Que no desistieron de su fe. No retrocedieron, permanecieron. Y no de cualquier manera. Permanecieron adorando a Dios, obedeciendo a su voz. Porque eso es la fe, amados. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero la gente verdadera de fe obedece a la fe. Porque si no, nunca le creíste. Si no, es una fe teórica, no de experiencia. ¿Cuándo tienes la experiencia? Cuando Dios te dice algo que no te parece a tu criterio o a tu mente antigua, natural, le parece locura. Cuando Dios te dice y le obedeces, ahí experimentarás el poder de la palabra de Dios. Entonces aquí llegamos a este versículo que es el lema de este mensaje. Dios me lo dio. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y aquí vuelve a repetir el apóstol Pablo, lo repite en Romanos, en 2 Corintios 4, sobre la fe. Y dice, mas el justo vivirá por fe. Esa es nuestra vida. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Téngalo en cuenta. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el apóstol Pablo se incluye y dice, pero, esos peros poderosos que nos están mostrando algo relevante. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué?
del alma. El alma es donde está tu mente, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. ¿Por qué la gente vive por las emociones y no por la fe? Viven por lo que sienten y por lo que ven. Les parece una vida muy estrecha, un camino estrecho. Jesús habló de la puerta estrecha, el camino estrecho. ¿Pero por qué? Le parece estrecho a la mentalidad de la carne, porque no le puede dar rienda suelta a sus berrinches, a sus pasiones, a sus deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Colabore, por favor, con la prédica. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces nos parece estrecho cuando no tenemos cancha para meterle a lo que sea. Porque esto es en el Espíritu. Y el Espíritu sabe lo que es bueno para nosotros, lo que tiene trascendencia eterna. Entonces, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mis amados, retroceder no es repentino, no es de la noche a la mañana. Es un proceso de dejar de mirar a Cristo. Por eso retrocedemos. No es repentino, es un proceso. Cuando dejamos de mirar al autor de la fe, comenzamos a mirar nuestros piojos, nuestro ombligo, nuestra falla. Comenzamos a mirar al otro y ahí, para no sentirnos culpables, ¿qué hace la naturaleza humana? Busca culpables. Cuando pone la culpa en otro, parece que descansa. No descansa. Sigue culpable porque esa culpa solo Cristo la quitó en la cruz. Así que muy importante es entender que de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿qué es lo que preserva tu alma? Tus pensamientos, tus emociones, las somete a la verdad. La fe. ¿Por qué? Porque ¿en qué se basa la fe? En Cristo, en la verdad. Él es el autor y consumador. Es la fe del Hijo en nosotros. Y ahí el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, sea difícil o sea esos deseos, esas tentaciones pecaminosas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vamos a decir juntos, para iniciar este nuevo año, para terminar este nuevo año sin peso, sin carga, sin incertidumbre, sin condenación. Vamos a decir, pero nosotros, diga conmigo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Damos gracias al Señor porque nuestra alma, gobernada por el Espíritu, gobernada por Cristo, puede hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso es hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es la voluntad de Dios? Permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo le hace bien a tu casa, a tu familia, a ti mismo. Aquí la vida en Cristo comienza, continúa y se sostiene por la fe, no por obras ni emociones. Retroceder no es repentino, es un proceso de dejar de mirar a Cristo y confiar en Él. Dios no se complace en una fe que solo pide, pero no le da a Dios lo que Dios pide. La fe de los inmaduros, de los niños, todo el tiempo está pidiendo algo. Pero cuando Dios le pide algo, no le da. Y pedir no está mal, está bien, esos son los inicios. Pero ¿sabes qué? Cuando lo tenemos a Dios como un supermercado, cuando lo tenemos a Dios solamente dame, 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 pero sin comunión con Él,
sin rendición, sin entrega a Él, nunca vamos a escuchar su voz para lo que Él pide. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu corazón. ¿Qué te está pidiendo Dios? En este fin de año, algo te está hablando Dios. Algo está pidiendo Dios a tu corazón. ¿Qué le pidió a Abraham? Lo vamos a ver con más detalle más adelante. No le pidió dinero. Le dio muchísimo. Le pidió a su hijo una prolongación de él, lo que más amaba. ¿Qué está pidiendo Dios? Está pidiendo tus ídolos, tus pasiones, tus deseos desordenados sin Él, que nos llevan ¿a dónde? A la deriva. La fe verdadera no es la que nunca tiembla, sino la que permanece mirando a Cristo, aun cuando nuestro corazón tiembla. ¿Es verdad? Ah, no, yo soy el macho, la macha y le meto. No, ¿cuántas veces hago cosas que Dios me pide, pero con temor, temblando? Señor, esto es tuyo, no es... Pero a Dios le agrada la fe, amados. Le agrada a los de la fe. La fe verdadera no niega los hechos, los somete a la obra consumada de la cruz. Acá los que perseveraron y no retrocedieron fueron testigos de la victoria de la cruz. Y aquí el apóstol Pablo, es que esta carta de Hebreos les aconsejo que la lean. Desde el primer capítulo hasta el último es espectacular. Nos abre mucho el entendimiento, nos lleva a una mayor profundidad, porque esta carta creo firmemente que es una carta para la iglesia. Era una carta para los judíos que habían creído en Cristo, era la iglesia de Cristo en ese tiempo. Entonces dice, por tanto, aquí cuando dice por tanto, está mostrando el contexto de lo que estaba diciendo antes. ¿Qué estaba diciendo antes? Hablando de esos héroes de la fe, esos hombres que se rindieron, esas mujeres que se rindieron, que permanecieron. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos eran hombres comunes, pero ¿saben qué? Se convirtieron en héroes de la fe, reconocidos por toda la humanidad en todos los tiempos. Ellos pasaron a la historia como hombres y mujeres reconocidos. ¿Por qué? Por su fe. Entonces aquí dice, por lo tanto, dice... yo me he copiado de ese por lo tanto muchas veces. Por tanto, nosotros también, nosotros, Él se incluye. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes eran estos testigos? No solamente eran personas que estaban con Dios felices en el cielo y que nos estaban mirando a ver qué hacemos. Estos testigos nos estaban hablando algo. ¿Qué nos estaban hablando estos testigos? Con su vida de fe, con su rendición. ¿Qué nos hablaban? Despojémonos de todo peso. Amados, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que te carga y te pesa? El pecado, la falta de perdón, la desobediencia a tus padres, aquí que están los jóvenes, la desobediencia a tu papá Dios para todos nosotros. ¿Qué es lo que nos carga? ¿Cuál es el peso que no nos deja avanzar? A ver, métale a un corredor, un atleta, un corredor, una bolsita de 1 kilo en su pie. A ver si va a poder alcanzar, a ver si va a poder avanzar. Amados, despojémonos de todo peso. ¿Saben qué? Hay pesos, hay asedios que tenemos, que vienen para pararnos, para desviar nuestra mirada, nuestra visión de Cristo. ¿Sabe por qué? Usted no puede querer estar en Cristo, hacer todo bien en obediencia en Cristo, sin dejar de hacer lo que usted quiere. O haces
lo que Cristo dice o haces lo que tú quieres. No puedes haber dos señores. No podemos tener dos señores que nos esté gobernando el alma. O haces lo que Cristo te dice o haces lo que tú quieres. Y esos pesos que tenemos muchas veces, que nos sentimos cargados, cansados, pesados, agotados. Dios no nos llamó para estar agotados. Nos llamó para descansar. Nuestro descanso es Cristo. Ahora hay gente todavía que sigue tomando el sábado como el descanso. ¡Qué insulto a la obra de la cruz! De verdad, qué insulto a Cristo. El descanso no es un día, es Cristo. Y Él lo dijo claramente cuando se encarnó. El primero en romper el sábado era Él. Sanaba a los enfermos, sacaba de los pozos a los animales. Comían sus discípulos espigas de maíz. Están quebrantando el sábado. Hay uno mayor que el sábado aquí. Soy yo, les dijo. Yo te digo, ¿cuál es tu descanso? ¿Cuál es tu seguridad? Despojémonos entonces de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado que te asedia, amados? La incredulidad. Porque si no le crees, vas a tomar cualquier oferta como tomó Esaú y fue la comida más cara de la historia. Dame del guiso. Si me vendes tu primogenitura, ¿qué hace un alma en sus apetitos, en sus pasiones, en sus deseos? Está presta para tomar cualquier cosa que piensa que le va a saciar. Pero quiero decirte algo, son engaños que cobran caro, son espejismos, porque nadie te puede dar gozo, paz, seguridad. El verdadero placer solo lo da uno, Cristo Jesús el Señor. El único que te puede saciar verdaderamente y llenar es Él, porque fuera de Él no hay nada. Todo lo tenemos en Él. Y aquí dice, y entonces corramos con paciencia. Esta es una carrera de resistencia, resiliencia, esa palabra que ha salido últimamente, de permanencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo es que vas a correr en paciencia? ¿Cómo es que vas a soportar situaciones y circunstancias difíciles que te dicen, escapá, renunciá, renegá contra Dios? ¿Cómo es? Mirando a la nube de testigos. Estos fueron hombres extraordinarios, amados, que nos han dejado un ejemplo. Pero míralos por un tiempo. Vas a volver a estar en tus mismos hábitos. Al único que podemos mirar es a el autor y consumador de nuestra fe, a Cristo Jesús el Señor. ¿Cómo vamos a correr esta carrera? Con paciencia, manifestando. ¿Qué es la paciencia? Es un fruto del Espíritu. Manifestando la naturaleza de Cristo, sí. Pero ¿cómo? Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo de Jesús? La obediencia a su Padre, sí, pero mirarte a ti. Como dije al principio, Dios nos ha visto en Cristo desde siempre,
desde antes de la fundación del mundo. Cuando estabas en pecado, cuando yo estaba en pecado, cuando estábamos haciendo lo que nos daba la gana, Dios cómo nos veía. Dios nos veía en Cristo, rendidos a Él, haciendo lo que le agrada a Él, hablándoles a otros de Cristo. Así nos veía. No nos veía en nuestra condición caída. Nos veía en su Hijo. Esto es gracia. Y menospreció el oprobio. Este sí que sufrió, dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Imagínense el rechazo, el odio que le tenían. Claro, porque el gozo era que Él los estaba viendo en Dios, los estaba reconciliando con Dios. Pero Él sabía quién es el que odia el viejo hombre cuando quieren despojarlo de su dominio del alma. Una vez entra Cristo, se renueva el entendimiento y ya no te puede dominar más. Por eso dice considerad. Considerar es algo muy importante. Tomar en cuenta, mirar seriamente. Sufrió esa tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Se puede cansar el ánimo? Sí se cansa, sí que nos cansamos. Pero ¿dónde está nuestra fuerza? Pablo dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que todo es en Cristo. ¿Qué nos están diciendo estos testigos? Sí es posible vivir por fe, sí es posible perseverar, sí vale la pena confiar hasta el final. Sus vidas nos están gritando, no retrocedas. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Aquí razones que pueden apartarnos o hacernos retroceder de la fe. Aquí he tomado, el amor es lo que engloba todo, son los frutos del Espíritu, pero he tomado el dominio propio. Qué importante es este fruto de esta naturaleza, el dominio propio. ¿En qué se basa? En primer lugar, en el amor que nos enfoca en encontrar nuestra identidad en Cristo. La gente que conoce quién es en Cristo, nada lo puede desmarcar, nada lo puede apartar. Solamente los descuidos o ya una intención voluntaria. Pero, ¿qué es el dominio propio? A veces la gente dice, bueno, es una autoridad. No, no, no. El dominio propio es para nosotros mismos, para someter nuestras pasiones, nuestros deseos contrarios a la voluntad de Dios. El dominio propio sí es autoridad, es gobierno de nuestra alma cuando se quiere desbordar. Pero esa autoridad no se impone, se imparte también para los demás. Pero ¿dónde comienza? Internamente con nosotros. Porque somos bien buenos para decirle a los otros, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás haciendo esto otro? ¿No es verdad? Pero Dios siempre nos habla y nos dice, primero tú comienza a operar y después los demás van a ser impartidos de esa verdad que hay en tu vida. Entonces, todo me está permitido, dice el apóstol Pablo, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. La NBI, la Reina Valera dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Dominio, mis amados. Y yo te pregunto, ¿estás cansado? ¿Qué está dominando tu vida?
si te domina Cristo, si te gobierna Cristo, te aseguro que vas a estar en descanso. Si te domina un alma que está metida en cualquier cosa, estarás en estrés, en ansiedad, en temor, en angustia. Esa es la verdad. Entonces, no todo lo que uno quiere conviene. No todo lo que queremos nos conviene. Por eso es que Dios a veces se tarda en responder. Y aquí, ¿dónde está tu tesoro? Es otra razón. Comencé hablando, esa era la primera razón por la que podemos apartarnos, retroceder o desviarnos de Dios. Pero aquí hay otra razón. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Aquí vemos el contraste de dos realidades. Tesoros terrenales son temporales y frágiles. Tesoros celestiales, eternos, seguros. Aquello que más valoramos termina capturando nuestro corazón. Si nuestros tesoros son de la tierra, viviremos en angustia, con temor a perderlos. ¿Usted ha encontrado a alguien así? Con angustia. No pueden dormir, con temor a perdernos. Bajó, subió la bolsa de valor. Son temporales. No son seguros, los puedes perder. Pero cuando tu tesoro es celestial, es seguro. Nadie te lo puede quitar. No hay ladrones que minan ni hurten, dice. Entonces, qué importante es entender que lo que más valoramos, no dice donde esté tu corazón estará tu tesoro. Fíjese. Dice, donde está tu tesoro estará tu corazón, porque el corazón sigue al tesoro. ¿Sí o no? ¿Dónde está tu tesoro? Y aquí hay una historia de un joven muy rico que corrió y se hincó delante de Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios. Y le dijo: cumple los mandamientos, guarda los mandamientos. Y él feliz quedó, ¿no? Y dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Los mandamientos cuáles? Y aquí los vemos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosita te falta. Él es especialista, amados, para tocar el punto donde está escondido un ídolo. Él es especialista para apuntar a donde hay algo que nos está esclavizando. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero ¿qué pasó? Cuando es un ídolo, cuando es algo que te esclaviza, vives en tristeza y en angustia. ¿Qué pasó? Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La aflicción y la tristeza son marca de ídolos que están atrapando nuestra mente y nuestro corazón. Pero aquí hay un contraste que ilumina poderosamente estos versículos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende y todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Saben qué, mis amados? Comprar tiene que ver con invertir. No era un sacrificio para el hombre, era el gozo de su corazón. Encontró el tesoro, encontró a Cristo y compró el campo. ¿Qué significa comprar? Invertir.
¿Dónde estás invirtiendo? Tu vida, tu tiempo, ¿dónde estás invirtiendo? ¿En lo temporal, en lo pasajero o en lo eterno? La salvación es un cambio de tesoro. Una cosa te falta. Tocó el ídolo oculto. El problema no fue la riqueza, sino que la riqueza lo poseía al joven rico. Ese es un gran problema. Jesús siempre revela lo que nos esclaviza. Un corazón dividido en sus afectos no puede vivir en libertad ni gozo. Duda y conciencia culpable. Aquí es muy importante lo que le dice Pablo a un joven. Aquí hay muchos jóvenes hoy. Se cree que Timoteo tendría unos 17 años. Era un joven un poco tímido, pero un hombre que amaba a Dios. Era el hijo amado espiritualmente hablando del apóstol Pablo. Y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Amados, hay profecías que ya se cumplieron en la cruz, de la cual todos somos partícipes. Nosotros tenemos un llamado. ¿A qué? A reconciliar al mundo con Cristo. Eso es para todos. Pero es bueno recordar ese llamado que todos tenemos para rendir el corazón a Dios. Manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Qué es tan importante permanecer en la fe que ya hemos hablado? Y la buena conciencia, ¿en qué se basa la buena conciencia? Se basa en la verdad de quién tú eres en Cristo. Se basa en la verdad de la obra de la cruz. Se basa en tu identidad en Cristo, en tu confianza que tengas en Él. Se basa en que te veas en Cristo, como eres, como Dios te ve, santo, perfecto, completo, con propósito. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. ¿Qué es desechar? Es tomar algo sin valor. Tú desechas lo que no le das importancia, lo que tienes indiferencia. Lo pones a un lado, lo desechas o lo botas. Pero ¿qué sucede cuando desechas la fe y la conciencia que te está martillando? Sos pecador, has hecho mal, has hecho acá. Naufragas, vas a la deriva. Tu barco no está en un puerto seguro. Está divagando por ahí. La vida en Cristo no es pasiva, es una aventura maravillosa que requiere rendición del corazón, fe, enfoque y perseverancia. Buena conciencia, un corazón alineado con la verdad. Y es obediencia a la fe de lo que tú eres. Obedece la fe de lo que Dios ha dicho que tú eres. Y actúa, vive como lo que tú eres. ¿Quién eres? Un hijo de Dios, amado, bendecido en Cristo, con propósito. Aquí la convicción de nuestra fe determina nuestras acciones. Aquí ya para no hacerlo muy largo, Dios llegó el tiempo que le dio al hijo y lo probó a Abraham y le dijo, dame tu hijo, tu único a quien amas. Abraham dijo, heme aquí. Se levantó de mañana con sus empleados, tomó leña, cuchillo y se fue 3 días de camino hasta el monte que Dios le dijo. Y allá dijo a los empleados, esperen aquí que yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios le pide, hablamos que cuando Dios pide y Abraham le dio, no es un sacrificio para él, era adoración. Cuando Dios te pide algo y lo conoces, confías en Él, tus acciones van a determinar si conoces, si le crees a Dios. No será un sacrificio pujando, qué barbaridad, quejándote, ¿cómo me va a pedir Dios esto? ¿Cómo va a hacerlo? Era adoración. Y subieron al monte y el hijo le dijo, papá, está la leña, el cuchillo, pero ¿dónde está el holocausto para el sacrificio? Y Abraham, ¿qué le dijo? Dios se proveerá a mi hijo. ¿Sabes por qué? Porque él aprendió por la fe que su fuente de provisión
era Dios. Y ahora la gente habla, eso era en el Antiguo Testamento, Jireh, Jehová proveerá. Y lo toman como para cosas materiales, pero no. Dios proveerá. ¿Qué proveyó? Un carnero, un cordero para el sacrificio. ¿Qué proveyó? A Cristo. Porque en Él lo tenemos todo. Entonces, cuando Abraham ató a su hijo encima de la leña, y cuando estaba por meter el cuchillo, no era un simulacro, a ver si Dios se arrepiente. Si Dios le habló a través de un ángel y le dijo: alto, alto Abraham, no toques a tu hijo, no le hagas nada. Pero yo estaba pensando, ¿qué haya pasado si Abraham no escuchaba la voz de Dios? ¿Sabe por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Porque estamos ensimismados en el dolor, en la angustia. Estamos desenfocados en otras cosas y no estamos atentos, no estamos enfocados, no estamos en la sintonía, en la frecuencia del Espíritu. ¿Qué haya pasado si no haya escuchado a Dios? Al ángel haya matado a su hijo. ¿Sí o no? Qué importante es escuchar a Dios. Pero para nosotros es también esta palabra. A veces no matamos con cuchillo, matamos con la lengua. Porque no estamos escuchando a Dios. Cuidado, no mates a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia con palabras. Dice Proverbio que las palabras de los hombres son como golpes de espada. Muchas veces están dañando, están matando. Escucha a Dios. Ama a tu familia. Trátalo en amor, como lo que son hijos de Dios. Le dice: no extiendas tu mano al muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. El temor de Dios es una naturaleza en nosotros que nos inhibe de pecar. Amados, no dejes que ese temor de Dios como naturaleza, no es miedo a Dios, es temor reverente a Dios, te inhiba de hacer lo que entristece el corazón de Dios. La convicción de nuestra fe determina cómo pensamos de Dios. ¿Cómo pensaba Dios? ¿Cómo pensaba Abraham de Dios? Para hacerlo corto, está relatando lo mismo, pero ¿sabe cómo pensaba Abraham? Se lo estaba entregando, iba a matar a su hijo porque pensaba que Dios era poderoso. ¿Para qué? A ver, miremos. Él era viejo, no tenía descendencia, era su único hijo, pero la fe, por eso es que por la fe vive el justo. La fe dice que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ya el hijo, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, la convicción de nuestra fe determina cómo pensamos de Dios, porque lo que tú piensas de Dios es muy importante. ¿Cuánta gente piensa que Dios es un Dios castigador, que está ahí como un cazamoscas a cualquier acción de desobediencia nuestra para anularnos o sacarnos de escena? No, Él es fiel, aunque seamos infieles. Necesitamos en este fin de año entrar al nuevo año sin peso, sin cargas, sin ese pecado que nos asedia, volviendo nuestra mirada al autor y consumador de la fe. Cuando no hay convicción, hay desesperanza, y esta no espera en Dios, toma decisiones de acuerdo a sus sentidos, a sus emociones. ¿Qué dice? Estad quietos, espera y conoce que yo soy Dios. ¿Dónde conoces a Dios, amados? En la espera. Aquí hay mucha gente que ahorita tienen
la promesa cumplida para su vida. Pero esperaron, fueron meses, años de esperar, de confiar. Y Dios siempre se glorifica, porque ¿qué es lo que quieren esos procesos? Que lo conozcas íntimamente. Que no sea un acto como que tuvo el joven rico. No es cuestión de cumplir mandamientos, es cuestión de rendir el corazón a Dios. Hay gente impía, bien comportada, que no tiene a Dios y guarda los mandamientos, pero nunca se han rendido a Dios como el joven rico. Y con esta terminamos. Iniciemos el nuevo año sin pesos ni estorbos. ¿Qué está estorbando tu caminar? ¿Qué te está estorbando de verdad? La falta de dominio, una conciencia culpable, ídolos, pasiones desordenadas. ¿Qué te está estorbando? Soltemos. Aquí era un hombre, parece que era el líder de la iglesia de Colosas. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, uno de nosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. No estemos firmes en el pecado, amados. No estemos firmes en la rebelión. No estemos firmes en el descuido. Estemos firmes, perfectos y completos, porque eso somos en el Espíritu, en Dios.